¿Ya? Vamos a grabar todo esto. Déjenme compartir mi archivo del primer tema de clase, alumnos. Muy bien, ahora sí. ¿Pueden ver, alumnos, ahí mi exposición de mis trabajos, de mi tema? ¿Pueden ver? ¿Se ve claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a aprender ahora, ¿ya? Atentos todos. Cualquier consulta, nada más levanta la manito, una reacción, levanta la manito y pregunta nada más, ¿ya? Para que ustedes también puedan conocer. Entonces, nuestro curso es Informática e Internet, alumnos. Y dentro de este curso vamos a desarrollar diversas actividades que vamos a ir conociendo y que se utiliza bastante tanto en la administración pública como privada, alumnos. Así es, yo lo digo así por experiencia, ¿no? Yo tengo ya años atrás trabajé en el Instituto Peruano de Seguridad Social, IPSS, que ahora es de salud, en la administración pública también he trabajado varios años. Y ahora pues yo siempre me dedico a la parte de lo que es docencia, ¿ya? Soy capacitador también. Entonces, vamos a ver ahora qué es la informática, alumnos, ¿no? ¿Qué es la informática? Miren. Entonces, dice, la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. ¿Qué es la información? La información es todo lo que nosotros visualizamos, ¿no? Imágenes, textos, sonidos, etcétera, alumnos, ¿no? Reportes, informes, todo eso es la información. La información que se visualiza se refiere a la informática, porque la informática estudia todo lo que es información, alumnos. Así es. Dice, un computador u ordenador es una máquina digital que procesa información, pero esa información la procesa en cadenas binarias, entre ceros y unos. Esa es la codificación que codifica la máquina, entre ceros y unos. O sea, nosotros vemos la información normal, pero la máquina la procesa en códigos binarios, en cadenas binarias, entre ceros y unos. Y además también en electrónica, porque todos sus componentes son electrónicos, en estado físico, que también procesa información siguiendo instrucciones de los programas. Así es. O sea, estamos hablando acá de la computadora, o sea, del computador. Así es, procesa información. Miren, en cadenas binarias, ¿no? O son códigos binarios. Pues. Ahora, por ejemplo, acá nos dice el último, dice que procesa información siguiendo las instrucciones de los programas. O sea, todo ordenador tiene un proceso, una capacidad, ¿no? Entonces, este proceso tiene tres. Tiene uno, la entrada de los datos. Dos, el proceso de los datos. Y tres, la salida. En la entrada de los datos, ¿quién está? Está de adquirir la información desde el mundo exterior, ¿no? Como los dispositivos, por ejemplo, los UCB, las memorias, los CDs, etc. Y en el proceso de datos, ¿quién está? Es el análisis de los datos cuando ingresan y realiza la toma de decisiones o el tratamiento de información, ¿no? Que es en este caso, pues, seleccionar, ordenar datos, realizar cálculos, almacenar datos, inclusive haciendo copias de información, como también la recuperación de datos, ¿no? Así es, todo esto va dentro del proceso de datos. Luego la salida proporciona resultados al mundo exterior y lo muestra mediante el monitor, ¿no? O también imprimiendo en un medio de salida, como es la impresora. Si hacemos un análisis, alumnos, la entrada de datos es la que nos permite ingresar información. En este caso, trabaja bastante ¿quién? El teclado, el mouse. Alumnos. El proceso de datos lo realiza ¿quién? El procesador, o sea, el CPU. Ya lo vamos a ver más adelante. Y la salida, pues, para ver la información, que es mediante la pantalla o monitor. Aquí tenemos un pequeño diagrama también dibujado, ¿no? La entrada de los datos, miren. ¿Quién realiza? Tales dispositivos, ¿no? USB, memorias, teclado. Y el proceso, la unidad central de proceso, ¿no? Que viene a ser prácticamente el CPU. Y la salida,
los monitores, las impresoras, los proyectores también, ¿no? Entonces todo esto es un proceso. Este proceso lo realiza ¿quién? El computador, alumno. Entrada de datos primero, luego proceso y luego salida. Así es. ¿Ah? Ahora, también tenemos pues las partes del computador, ¿no? Las partes del computador. Podemos ver todos los elementos, ¿no? Aquí he incluido otros elementos que pueden conectarse al computador. El computador tiene muchas partes, pero va a depender también del tipo de computadora. Algunos tenemos una laptop, ¿no? Una laptop o una notebook. Otros tenemos tipo torre, ¿no? Así, parada, o echada también, que ahora existen, tipo torre, o el otro también se le llama mini tower, o, ¿no? Así es. Los tipos torres son parados, pues, ¿no? Las placas base son elementos que conforman a las partes del ordenador, ¿no? Algunas están en forma externa, otras en forma interna. El procesador de CPU, ¿no? La memoria del ordenador, el disco duro, el monitor, el teclado, el ratón o mouse, el multigrabador, la lectora de memoria, la impresora, tarjeta de sonido, altavoces, escáner, etc. Y aquí tenemos todos los elementos que se pueden conectar al computador, generalmente al CPU, pues. El CPU es la base principal. Así es. Pero aquí tenemos los dispositivos o los elementos de una computadora, ¿no? Y el computador, acá tenemos un computador, ¿no? Posiblemente algunos tenemos este tipo de computadora, ¿no? Una computadora tipo torre. ¿Por qué? Porque es parada, por eso se llama tipo torre, ¿ya? Su mouse, su teclado y su monitor, ¿no? Pero ¿qué es una computadora, por ejemplo? ¿Qué es una computadora? ¿Para qué sirve, no? Dice, es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas bajo un control de un programa, recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y a la vez combinando la información. ¿Hasta qué? Hasta obtener un resultado. Claro, una computadora es un dispositivo electrónico. Necesita energía eléctrica para trabajar, ¿no? Dispositivo electrónico porque todos sus componentes, alumnos, son electrónicos, todos. Los que están en la parte interna y en la parte externa. Así es. ¿Ya? Entonces, una computadora. Y luego vemos la computación. ¿Qué es la computación, alumnos? ¿No? La computación, alumnos, se encarga del estudio de dos grandes campos. Uno se llama hardware y el otro se llama software. ¿Ya? Hardware y software. ¿Cómo funciona la computadora? ¿No? Aquí está un diagnóstico del computador. ¿Cómo funciona? ¿No? Aquí tenemos el usuario, ¿no? Dice, ¿qué sucede cuando se enciende una computadora? Dice, la computadora viene de fábrica y con dos programas incorporados o pregrabados sirven para el diagnóstico del equipo y dar orden de cargar al sistema operativo. Así es, alumnos. Todas las computadoras, alumnos, en la actualidad, trabajan con un sistema operativo. Todos, ¿no? Los sistemas operativos tienen a ser los programas base para que funcione la computadora. Pero no solamente los sistemas, las computadoras. Yo puedo decir mi teléfono, por ejemplo, ¿no? Mi teléfono también funciona con un sistema operativo, ¿no? Supongamos, somos de acuerdo al modelo, de acuerdo, por ejemplo, los iPhone, son sistemas operativos también, ¿no? Apple, sistema operativo Android, son sistemas operativos que trabajan también con los celulares. Prácticamente un celular también es como si fuera una computadora. Simplemente tiene menor capacidad, nada más. Las computadoras tienen mayor capacidad, ¿no? Así es. En este caso la computadora. Y aquí vemos el hardware. Vamos a ver primeramente el hardware, alumnos. Miren, todo esto representa el hardware. Vemos el hardware. ¿Qué es el hardware? Miren. ¿A quién apunta el hardware? A la computadora, alumnos. El hardware es la computadora. Toda la computadora con todos sus elementos o componentes que la componen se llaman hardware en forma general. Por eso dice la teoría, es la parte física del computador. Está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, etc. Es el soporte físico que contiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que recibirán los programas y los datos.
Entonces aquí podemos ver todos los elementos que conforman al hardware. Ahí está, por ejemplo, el CPU. Algunos lo llaman CPU, esa parte tipo torre, ¿no? De una computadora. Esta es una computadora de mesa, así le llamamos, porque ocupa bastante espacio, ¿no? El CPU o caja principal, ¿no? O case. Su nombre correcto es case, porque el CPU está dentro, en la parte interna. ¿Ya? El monitor también. La impresora, el teclado, el mouse. Por eso se dice, alumnos, que el hardware también se le conoce, ¿no? Se le conoce como la parte principal para poder trabajar con los programas, ¿no? Es la parte intangible, pues, es la parte intangible, ¿no? La que no se, la parte, en este caso el hardware es la parte tangible, que se puede tocar y visualizar, ¿alumnos? Entonces aquí tenemos la parte, ¿no? La descripción de los elementos. Y aquí podemos ver también nuevamente la clasificación del hardware. La clasificación del hardware. ¿En qué se clasifica? En las unidades de entrada. Las unidades de entrada. ¿Quiénes son las unidades de entrada? Son los dispositivos. Alumnos, ¿pueden apagar su audio, por favor, un ratito? Estamos grabando y se va a grabar con el audio. ¿Ya? Apaguen su audio. Yo les estoy diciendo que prenden su audio. Cualquier consulta, prendan y consulten nada más, alumnos, ¿ya? Para poder grabar bien el archivo, porque de repente ustedes van a querer después verlo el video otra vez, ¿ya? Entonces, la clasificación del hardware. Tenemos 3 unidades o dispositivos de entrada, alumnos. Primero, de las unidades de entrada. Dice, son los dispositivos a través de las cuales se ingresan los datos a la computadora. O sea, alumnos, los dispositivos de entrada nos van a permitir, ¿qué? Ingresar información al computador. Uno de ellos es el teclado, como dice acá, el teclado o keyboard. Es la unidad de entrada más común. Además del teclado existen diversos dispositivos de entrada, ¿no? También está el ratón y mouse, que se utilizan con bastante frecuencia para ingresar datos o como también dar órdenes al computador, ¿no? El escáner también es un dispositivo de entrada, un capturador de imágenes. Las disqueteras, los CDs, el micrófono, que son también unidades de entrada. Entonces, ¿qué son las unidades de entrada? Son las que permiten ingresar datos al computador. Entonces, uno de los principales es el teclado, ¿no? Como también el mouse. ¿Ok? Y otros dispositivos más que tenemos. Luego vamos a ver por aquí la letra B, que es la unidad central de proceso. Dice la unidad central de proceso, más conocida como CPU. Es el componente principal de la computadora y su función básica es efectuar cálculos y procesar información. Dice que también el disco duro es un dispositivo, ¿no? En el cual se almacenan datos y programas. Considerada también como una unidad de entrada, porque son leídos por el CPU y cargados en la memoria. Así es. Otro componente también dice es la memoria de trabajo, la memoria RAM, alumnos. Ya vamos a hablar un poquito de esta parte también, memoria RAM, ¿no? Esa memoria es importante, porque con ella trabajan el computador y los usuarios. Así es. ¿Ya? Y las unidades de salida, ¿no? ¿Sirven para qué? Para visualizar la información procesada. En este caso, pues, es el monitor o display, así se le llama. Es la unidad de salida fundamental, porque siempre opera con el equipo, ¿no? Además de eso, también tenemos otro dispositivo de salida. Por ejemplo, la impresora es un dispositivo de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque permite obtener la información en un papel, ¿no? Sacar copias de información. Como también tenemos otro dispositivo que son los parlantes, ¿no? Para escuchar los audios, los sonidos, ¿no? También. Ya generalmente algunas computadoras no tienen audio directo porque no tienen, las portátiles todas tienen, todos estos dispositivos están incorporados. En el caso de las de mesa, tienen que comprar sus parlantes aparte, ¿no? Y conectarlo a los puertos. En las portátiles no. Por eso que yo acá estoy sin micro. Yo estoy hablando y ustedes me van escuchando. ¿Por qué? Porque acá tiene micro, tiene auricular, tiene entrada y tiene salida. Entonces, esa es una gran ventaja de las portátiles, ¿no? Ya no estoy con mi auricular, que acá mi micro hablando, no, ya no. Directamente hablo. Entonces, tiene como un micro incorporado.
¿Ya? Bien. Luego seguimos aquí. Muy bien, seguimos aquí. También tenemos otros dispositivos o unidades de almacenamiento, alumnos, ¿no? Por ejemplo, aquí van a encontrar la memoria ROM y la memoria RAM, alumnos. Dos memorias que trabajan con el ordenador también, ¿ya? También tenemos los DVDs, los CDs, los USBs, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos que hemos estado viendo, tanto las unidades de entrada, las unidades de proceso y las unidades de salida, ¿no? ¿Trabajan con quién? Con este dispositivo, con el computador. Así es, con el computador. Por ejemplo, aquí también, alumnos, vamos a encontrar otro pequeño dispositivo, pero de vital importancia para el computador. Miren, esta es una placa base, así se le llama. En el inglés se le conoce con el nombre de mainboard, ¿no? Mainboard. ¿Qué es esto, alumnos? Esto es la placa madre, así se le conoce, ¿no? Generalmente. Tiene varios nombres. En el inglés, mainboard, otros le llaman placa base, otros le llaman placa madre, que es lo mismo. ¿Qué es esta placa? Generalmente es una placa electrónica. Una placa electrónica donde, pues, alberga un gran número de componentes, ¿no? Cada uno con fines específicos, ¿no? Dice también conocida como placa madre o tarjeta madre o motherboard. En esta placa, alumnos, van conectados todos los dispositivos que necesita el computador para que funcione, ¿ya? Aquí alberga todos los dispositivos. ¿Quiénes, por ejemplo? Primero, la corriente eléctrica, ¿ya? La fuente de poder. Cuando ustedes conectan, ¿no?, a la corriente o a algún dispositivo antes de la corriente eléctrica, conectan, y ese cable va a la fuente de poder, llamada power. Justo está abajo con un cajoncito, esta es la fuente de poder. Ahí entra la corriente. Ahí entra 220 voltios, alumnos, 220 voltios. Y ahí, esa corriente se transforma, reduce a menos voltaje dentro ya. 5 voltios, 10 voltios, 20 voltios, 11 voltios, 12 voltios, 15 voltios, etc. Entonces, esa fuente es una fuente reguladora. Ahí entra 220 y ahí para adentro ya lo regula. Entonces, ¿quién lleva corriente? El disco duro, la placa base, el CPU, los dispositivos de entrada, salida, la memoria RAM, ROM, ¿no?, el disipador, todo está energizado a través de la fuente, ¿ya? Entonces, generalmente, la placa base, entonces la fuente distribuye la corriente eléctrica en diversos valores, ya sean positivos o negativos. Así es. Entonces, y ahí se conectan todos los dispositivos, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, si son con cable, ¿no? En caso de, esta es una placa tipo de una computadora tipo torre, ¿ya? Porque las placas de una portátil es más pequeñita, es más pequeñita, es más pequeña. Esta es una placa madre de una computadora de mesa, se le dice, ¿no? De mesa. O tipo torre, o tipo baby, que son echadas, ahora echadas y paradas, ¿no? Así es una placa muy importante. Entonces, por ejemplo, miren, hay distintas placas base, distintos colores, de distintas marcas, modelos, una infinidad de alumnos en el mercado. Miren, déjenme compartir un ratito acá, a ver si puedo entrar acá a internet, y voy a ver si puedo compartir acá un ratito, para que ustedes vean, miren la cantidad de placas bases que encontramos, de diversos colores, de diversas características, alumnos, ¿ya? De diversas características. Vamos a ver un ratito. Entonces encontramos una diversidad de tipos de placas ahora. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día la tecnología en las computadoras de alumnos va cambiando a pasos agigantados, ¿no? Cada vez salen otros modelos, otros diseños, ¿ya? Aquí voy a buscar las imágenes, voy a convertir al Google en buscador de imágenes, ¿ya? Y también lo vamos a ver con ustedes más adelante todo esto, alumnos, ¿ya? Voy a colocar acá, dice Google imágenes. ¿Para qué? Para buscar simplemente imágenes, placa base. Entonces voy a buscar acá las distintas placas base. Entonces aquí vamos a ver los modelos de placa base, miren, alumnos. Los modelos de placa base, ahí vamos a ver. ¿Ya? Diferentes colores, ¿no? Celeste, verde, marrón, diferentes colores.
Ahí están las placas base. Miren, miren las placas base. Miren las placas base. Bastantes placas base. Estas placas base son las placas principales de la computadora, pues, ¿no? Y aquí podemos averiguar qué modelo es, de qué característica tiene, todo. Todo se puede ver en internet ahora mismo. Todo se ve en internet. Miren las placas, miren acá, azules, verdes, negras, ¿no? Rosadas, de color púrpura, verdes, una infinidad de placas base. Entonces, todas las computadoras, no solamente las de mesa, sino también las portátiles, tienen su placa base. Porque ahí es donde alberga todos los dispositivos, todos los componentes están ahí. Así es. Otro, por ejemplo, de la memoria RAM, por ejemplo, te lo vamos a ver, vamos a ir compartiendo el módulo, y regresamos. ¿Ya? Bien, entonces por aquí, nuevamente voy a compartir el módulo. ¿Ya? Entonces, es muy importante, alumnos. Ahora, verán de repente, profesor, ¿cuánto tiempo me puede durar una computadora? ¿No? Ahí eso hay que tener, no suerte, sino que algunas computadoras tienen buen tiempo de duración, otras no, otras 1 año, 2 años, no se sabe el tiempo de duración exacta de una computadora, de una placa madre, de una placa base. Porque las placas bases, alumnos, se queman la placa base, se queman. Otros se rajan, se golpean. Cuando lo golpeamos, por eso tengan cuidado, cuando lleven su portátil no hay que golpearlo, no hay que botarlo, hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo tengo una portátil que tiene 16 años, la edad de mi hijo el menor, 16 años. Es con doble procesador. Miren, 16 años. Es una HP, es una americana, HP americana, ¿no? Entonces, justo lo compré en Lima, me acuerdo, me valió casi 2.700 soles. Miren, hace tiempo, ¿eh? Pero buena máquina. Y no se me malogra hasta ahora. Sigue funcionando, gracias a Dios. Y tengo una más moderna, que me duró 2 años y se malogró. Pero ya no HP, era otro modelo. Otro modelo. ¿Ya? Eso va a depender mucho ¿no? Las americanas son un poquito mejores que las europeas o las asiáticas, porque ahora hay bastantes asiáticas, de Asia, ¿no? Las americanas son un poquito más caras. Por eso ustedes ven, cuando ven modelos de computadoras, se van al Mega Plaza, ven computadoras hasta de 10.000 soles. ¿Han visto? ¿Han visto las computadoras cuando van al Mega Plaza? Hasta de 10.000 soles. Así cuestan las computadoras. Así cuestan, porque son americanas. Son americanas, ¿ya? Entonces tienen buena duración. Ahora, todas las computadoras, alumnos, para que trabajen con los programas, necesitan esta memoria, la memoria RAM. Así es. Esta memoria RAM, alumnos, si ustedes observan ahí el diagrama, el pequeño diagrama, el pequeño dibujo, tiene unos chanchitos negros, ¿no? Esos se llaman bancos. Ahora las memorias ya no son así, solamente tiene 1 o 2. 2, nada más. Esos son integrados, ¿ya? La memoria RAM es como si fuera prácticamente un chip. Simplemente que esa plaquita verde que ven, ese es un módulo nada más. Están pegados ahí, ¿ya? Esta memoria dice que es de lectura. Dice, este dispositivo electrónico que utiliza la computadora, miren, para ejecutar las instrucciones que el usuario solicita. También almacena en la memoria RAM parte del sistema operativo. O sea, todas las computadoras, cuando uno va a una tienda comercial y mira, memoria RAM, 4 GB, dice, 4 GB. Otro dice, 8 GB, 16 GB, ¿no? Entonces se ve la memoria RAM. Justo es una plaquita, es como un chip. Está impregnado ahí, soldado ya en esta plaquita. Y la memoria RAM sirve para qué? Para que ustedes puedan, que su máquina sea más rápida, ¿no? Miren la diferencia de este modelo con este modelo que lo voy a pasar aquí, miren. Vamos a ver por aquí los modelos de la RAM. Rápidamente aquí. Vamos a colocar acá memoria, ¿ya? Memoria RAM. Memoria RAM. Miren, vamos a ver cómo es la memoria RAM. Miren, ahora es así, más chiquita. Más chiquita. Y ahí yo puedo decir acá, memoria RAM de, por ejemplo, de 4 GB. 4 GB. Que todavía veo en el mercado que están vendiendo computadoras con memoria RAM de 4 GB. Miren, aquí esta es pequeña. Esta debe ser de una portátil. ¿Ya? Estas son pequeñas. Las portátiles son así, chicas nada más. Debe ser más o menos 5 o 7 centímetros. 5 o 7 centímetros, más o menos. Ya de 10, más o menos 10 a 12,
son para computadoras ya de mesa, ¿ya? Ahora, 4 gigas. Ahí está. ¿Ya? Y hay diferentes modelos, pues, diferentes marcas. Hay marca Sony, marca LG, PCC-Link, Kingston, una infinidad de modelos de memoria, ¿no? Así, miren. Si yo coloco acá 8 gigas, vamos a ver de 8 gigas. También hay de 8 gigas de RAM. Este de 8 gigas. Algunos ya vienen con su forrito, así, con su forrito, para que no se oxiden sobre todo, ¿no? En su forrito, miren, 8 gigas. Hay otros que son de 16 gigas. Ojo, que este es memoria RAM de 16 gigas. Miren cómo vienen ahora, ¿ve? Y aquí nos dice cuánto tiene, ¿ve? 16 GB RAM. Así. En algunos viene su numeral ahí. En otros viene dentro ya. Dentro. ¿Ya? Así es. Pero siempre tiene su modo, su modelo acá. ¿Ven? Este es una hiper. Una hiper. Marca hiper. También es una hiper. Este es una HP, ¿ve? ¿Ven? Memoria RAM HP. ¿Se dan cuenta? Marca de computadoras también. Kingston, marca de memorias, los pendrives. Kingston, ¿no? Entonces, una infinidad de memorias, alumnos. Todas las computadoras, alumnos, necesitan este tipo de memoria para trabajar. Como les decía, ahora comprarse una máquina con 4 gigas de memoria RAM es muy poco, alumnos, muy poco. Lo recomendable ahorita en estos momentos es comprar de 8 a más, de 8 a más. ¿Por qué? Porque los programas son más pesados. Si yo les contara hace más o menos 25 años atrás o 30 años atrás, había computadoras con memorias que simplemente memorias muy distintas a estas ahora. ¿No? ¿Por qué? Porque antiguamente las computadoras no necesitaban mucha memoria. No necesitaban mucha memoria. Inclusive no tenían ni disco duro. Ni disco duro tenían la memoria. Las computadoras antes. Las primeras computadoras no tenían disco duro. Se trabajaban con discos, ¿no? Tenías un sistema operativo en el disco. Y con eso arrancabas el sistema. Ahora todo, cuando ustedes prenden la computadora, directo busca el disco duro. Y busca el sistema operativo y comienza a trabajar, a cargar. Así es. Y aquí tenemos el CPU también con algunos elementos que van en la parte posterior, en la parte de atrás, ¿no? Fíjense, todos los dispositivos que van conectados ahí, ¿no? El CPU. Y aquí vemos las funciones básicas del computador, que hemos estado viendo, ¿no? La función de entrada, la función de proceso y la función de salida. Miren, la entrada la hace el teclado, el proceso la hace el CPU, ¿no? El CPU. Y la salida, los parlantes, ¿no? Y aquí algunos dispositivos más. Así es. Otra parte importante aquí, alumnos, de la información, las unidades de información, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos medir la información? Nosotros, alumnos, no nos encargamos de medir la información. El mismo computador lo graba de acuerdo a la información que uno tenga en un archivo, alumnos. En un archivo. Dice, ¿cuánto espacio de memoria ocupa la información? Por decir, alumnos, ¿no? Dice que, miren, 8 bits es un byte. 8 bits. Esa es la unidad más baja de información, la más baja. Entonces, ¿un byte qué viene a ser, alumnos? Un byte viene a ser un carácter, pues. Un carácter donde puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un espacio, o también puede ser un símbolo, ¿no? Un símbolo. O sea, un byte es prácticamente un carácter. Si nosotros hablamos de un carácter, no un carácter de una letra. Si hablamos en informática de un carácter, alumno, estamos hablando de un número, de un símbolo, de un espacio, de una letra, etc. Entonces, un byte. Es por decir, mi nombre Terzi, ¿cuántos bytes tiene? Tiene 5 bytes, porque tiene 5 caracteres. Así es. Entonces, un byte es un carácter. ¿Ya? Y luego tenemos, por ejemplo, dice 1024 bytes. O sea, 1024 bytes, dentro de 1024 bytes hay un kilobyte. Un kilobyte. Es como si yo les dijera, más o menos así, un kilo de azúcar, ¿no? Un kilo de azúcar. Un kilo de azúcar. Es decir, 1000 gramos. ¿1000 gramos qué es? Un kilo de azúcar, ¿no? 1000 gramos. Es igual en informática. Si yo digo 1024 bytes, es un kilo. O sea, un kilobyte. ¿Y cuánto representa eso? Dice 1024 caracteres. Más o menos dice unas 200 palabras aproximadamente. Así es, en texto, alumnos, en texto. ¿Ya? O sea, ahora dice 1024 kilobytes
En 1024 kilobytes hay 1 megabyte. Más o menos dice una aproximación de 250 páginas. Aproximadamente, dice. Aproximadamente. 4 kilobytes por página, dice, más o menos haciendo un cálculo. ¿No? Un cálculo más o menos. Y luego dice 1024 bytes. En 1024 bytes hay 1 gigabyte. Dice, ahí hay mucha información variable. ¿Ya? Pueden ser textos, gráficos, imágenes, etcétera. No se puede calcular ahí cuántas páginas hay, no, es imposible. Es imposible. Igual, dice, 1024 gigabytes, hay 1 terabyte. También mucha información variable, según la información.